A presentar a mi segundo invitado especial aquí en los estudios de Marítima 100.9, amigo querido, además otra vez va a ser papá de aquí a poquito, así quisiera yo tener una familia numerosa como la de Romano Paz y de mi querida Dailiana Rodríguez, no me voy a olvidar de ella, ¿no? Pero Romano no ha venido a hablar aquí de paternidad, Romano ha venido a hablar de un tema sensible y ahorita nos va a decir si está el panorama más preocupante que el año pasado o no. Él es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia. El jueves han presentado el reporte cronológico semestral de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia del 1 de enero al 30 de junio del presente año. Romano, buen día. Muy buenos días, estimada Maggie. Muchísimas gracias por permitirnos hacer uso de los micrófonos para amplificar nuestro mensaje de incidencia para que se establezca el Estado constitucional de derecho democrático en el país. ¿Cuál es ese Estado, Romano? Un Estado que lamentablemente no está en vigencia porque los derechos y libertades fundamentales que son ampliamente garantizados en la teoría, en la Constitución política del Estado, pues son permanentemente vulnerados en la práctica. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados? Ustedes han hecho este reporte, vale la pena aclarar cómo se hace el reporte cronológico, Romano. Bueno, es un reporte cronológico porque se hace un seguimiento diario a los hechos que se van presentando fundamentalmente en los diferentes medios de comunicación, en los cuales se evidencia vulneración de los derechos humanos, fundamentalmente derechos humanos de carácter político, que tienen que ver con la calidad de la democracia en el país. Esto hay que aclararlo porque el catálogo de derechos humanos es muy amplio. Tenemos los derechos del niño, niña, adolescente, tenemos derechos del colectivo LGTB, tenemos derechos sociales, tenemos derechos indígenas, etcétera, ¿no? Ninguno de ellos es contradictorio, son complementarios, pero cuando hablamos de la democracia tenemos que hablar, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión, la libertad de información, la libre circulación de ideas, el debido proceso, que lamentablemente en Bolivia no se respeta, ¿no? Porque de acuerdo a datos oficiales de altas autoridades del órgano ejecutivo, en Bolivia más del 70% de los privados de libertad son personas que no tienen una sentencia ejecutoriada. Es decir, que de acuerdo al debido proceso no estamos presumiendo la inocencia, sino la culpabilidad de las personas que están siendo procesadas. Y esto es muy preocupante porque la justicia está atravesando por una de sus peores crisis, no solamente en el plano de que se cuestiona fuertemente su sometimiento al órgano ejecutivo, sino que también está colapsada desde el punto de vista administrativo. No cuentan con los jueces ni fiscales necesarios para procesar las causas que se están llevando adelante, además de que la población se está incrementando de manera permanente. Los juzgados no se incrementan, estamos hablando que hay un colapso económico, no cuentan con los recursos suficientes, la asignación del presupuesto que se le asigna al órgano judicial es irrisorio con relación a lo que es el es PIB. Un absurdo, ¿no? Exactamente, entonces tenemos que hablar que también está colapsada porque las cárceles tienen un hacinamiento de más del 100%, tenemos que hablar que está colapsada porque hay fuertes cuestionamientos de tráfico de influencias, corrupción, etcétera. Entonces es un problema muy estructural que muy difícilmente se va a solucionar con unas elecciones de magistrados que se van a realizar este año, en la que también se cuestiona fuertemente que muchos de los candidatos tienen una cierta afinidad con el partido en función de gobierno. A eso tenemos mucha afinidad con el partido de gobierno. Eso es muy lamentable, ¿no? Lamentablemente no se busca solucionar los vicios del anterior proceso electoral, sino que se busca replicarlos para tener una justicia que esté sometida a los designios del órgano ejecutivo. A eso tenemos que sumar que es una elección atípica, es una elección totalmente irregular, porque se vulnera el derecho del sufragio activo y pasivo. El sufragio pasivo es el del que va a ser elegido. Se les prohibió en la anterior elección hacer campaña, mostrar por lo menos su perfil profesional, presentarse como persona, cuál es su trayectoria familiar, personal, etcétera, no conocer si son personas idóneas, tanto en el plano personal como en el plano académico. Y también se vulneró el derecho del sufragio activo, que es el del ciudadano que va a emitir su voto. El ciudadano tiene que tener un derecho a votar de manera libre e informada, tiene que conocer a quien está eligiendo. Todos son notables desconocidos, son personas que no son no destacan, o por lo menos son muy pocos los que tienen una relevancia en el plano laboral y académico. Y eso preocupa, ¿no? Porque a esto tenemos que sumar que estos cargos no son cargos carismáticos o elegibles. Las personas que tienen que administrar justicia no tienen que administrarla porque sean carismáticos.
porque sean personas que tengan un cierto respaldo electoral. Tendríamos que tener unas personas que cumplan con ciertos parámetros meritocráticos, es decir, que no solamente tienen que ser profesionales con una alta formación y especialización en el campo, sino que también que tienen que tener una trayectoria personal, no que destaquen por ser personas ejemplos para la sociedad. Claro, pero el tema de fondo es que la elección de las autoridades del Poder Judicial no debería estar sometida a una votación popular, y no porque uno esté en contra de la democracia, sino por lo delicado que es el rol que le toca ejercer a los que van a administrar justicia, ¿no? Se dice incluso que el Poder Judicial está por encima del Poder Ejecutivo y Legislativo, porque es el que ordena y administra el conflicto que puede haber de intereses entre los que mandan y los que son mandados, los gobernantes y los gobernados. Ahora, estaba mirando yo esta noticia, es vieja porque ya está actualizadísimo, pero me la he guardado, que era la observación que hacía el rector de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, Waldo Albarracín, sobre los candidatos que habían para las elecciones judiciales, y habían al menos 4 que estaban aspirando a ser magistrados, que tienen procesos en su contra, juicios en su contra, graves, por acusaciones que no son menores, ¿no? Pero volvamos al recuento. Yo hacía cuestión de que Romano diga cómo se hace este reporte, porque estamos hablando de los hechos que han sido publicados por los medios de comunicación. ¿Hay alguna proyección de decir, como se hace muchas veces en los casos de violencia hacia las mujeres, no todos los casos de violencia son denunciados, ¿no? No todos los casos llegan a los medios de comunicación? ¿Sucede lo mismo con las violaciones en general? Justamente, los derechos humanos, es una realidad contundente, ¿no? Hablando del acoso político a las mujeres en el ejercicio de cargos electivos. Tenemos un eje temático de investigación, nosotros hemos monitoreado 8 casos. Sin embargo, existe lo que se llama la ACOBOL, que es la Asociación de Concejalas de Bolivia. Ellas tienen registradas 21 casos de acoso hacia las mujeres en el ejercicio de cargos electivos. Casi 3 veces más de lo que han salido en los medios. Exactamente, esto quiere decir que muy pocas de estos casos llegan a conocerse ante la opinión pública, menos son todavía los que llegan a estrados judiciales y mucho menos los que logran obtener una sentencia. Entonces, ahora, usted hablaba de cuántos ejes temáticos del reporte. Hemos hablado de uno, que es el tema del acoso político. Tenemos 5 ejes temáticos y en el que tenemos mayor incidencia, por eso hablaba del tema. ¿Cuáles son primero los 5 ejes? Ya, persecución judicial por motivaciones políticas, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, destitución de autoridades judiciales democráticamente elegidas, discriminación política y finalmente violencia y acoso político contra la mujer en el ejercicio de cargos electivos. Si bien en estos últimos 6 meses no hemos tenido ninguna autoridad judicial destituida, hay que recordar que el magistrado Gualberto Cusi, que fue elegido entre comillas en una elección libre y democrática, y obtuvo un mandato que fue emanado de la voluntad del soberano, que es el pueblo, fue procesado en el ejercicio de sus funciones cuando acepta una acción de inconstitucionalidad de la ley del notariado. A este señor se lo lleva a un juicio político en el Senado, y bueno, finalmente se le ha dado sentencia en estos últimos 2 o 3 meses, si no me equivoco, una sentencia que tiene un carácter político porque el Senado no es una instancia que administre justicia, sino es una instancia que legisla, y obviamente todos los representantes ahí tienen un carácter político. Incumple con estándares internacionales porque es un tribunal no solamente político, sino que no hay un tribunal de segunda instancia, es un fallo inapelable. Y eso lo que establecen convenios y tratados internacionales es que debería haber un tribunal de segunda instancia. Terrible. ¿Cuál de estos ejes es el que presenta mayores casos de violación que han sido reportados o divulgados, que han llegado a los medios de comunicación, Romano? El que más casos tiene, el que mayor incidencia tiene, es el de persecución judicial por motivaciones políticas. Ya hablamos de que la justicia está lamentablemente no sometida a los designios del órgano ejecutivo. Ahí inequívocamente tenemos que hablar del caso de supuesto terrorismo, donde se han cometido muchísimas aberraciones. Una de ellas es que no se está respetando el debido proceso
Estamos hablando de que todavía hay 3 personas que están privadas de libertad, indistintamente de que vayan a ser declaradas inocentes o culpables de los cargos que se les acusa. Ya se han vencido todos los plazos procesales. Y como mínimo, luego de más de 8 años de estar privados de libertad, deberían tener el beneficio de defenderse bajo la figura de arresto domiciliario. Lamentablemente, en varias ocasiones les han negado este beneficio. Claro, ese es el caso más patético, digo, ¿no? Hay muchos más. Estoy acordándome ahorita de la muerte de Roger Pinto, ha muerto en el exilio, que ha sido uno de los casos que también han incluido ustedes en anteriores reportes. Después de la persecución judicial por motivos políticos, ¿cuál es el segundo? El segundo, y me parece que es uno de los más relevantes, porque hace de manera directa a la calidad de la democracia en el país, es restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Esto preocupa muchísimo porque además se ha visto reflejado en el informe anual que hace Reporteros Sin Fronteras. Bolivia en los últimos años ha venido retrocediendo en este informe que ellos hacen en el puesto que ubica. Ellos analizan 180 países. El año pasado estábamos en el puesto 97. Este año nos hemos ubicado en el puesto 107. Hemos descendido 10 puestos en el ranking. Y esto se ha visto claramente reflejado a partir de las elecciones del 21 de febrero del año 2016, cuando comienza una fuerte arremetida contra medios de comunicación, contra periodistas, contra columnistas, fundamentalmente contra todos aquellos que son discordes o que no se alinean con la política dominante. Son acusados de ser mentirosos, son acusados de ser vendepatrias, son acusados de trabajar para una figura así totalmente abstracta que es el imperio. Además se los ha llegado a acusar de organizarse en una organización criminal para cometer actos ilícitos. Han sido capaces de decirle cártel. Justamente un cártel es una organización criminal que se dedica a cometer actos ilícitos. Entonces esto es una afectación directa a la libre circulación de ideas. ¿Cuántos casos han registrado ustedes? Tenemos 18 casos, entre ellos destacan agresiones físicas, agresiones verbales, un arresto. Tenemos también una serie de ataques cibernéticos, que esto es absolutamente nuevo. Varios medios de comunicación en sus portales virtuales, que son las únicas plataformas que les quedan, inclusive para informar de manera libre, han sufrido ataques cibernéticos que han dejado sus portales web fuera de servicio, ¿no? Esto le ha pasado a Sol de Pando, a Amalia Pando, si no me equivoco, a Página 7, ¿no? A varios medios de comunicación. Página 7 no los dejan respirar, cada tanto sucede, pero ese reporte va hasta el 30 de junio, ¿no es cierto? Justamente. En los últimos días, en esta semana que termina, hay una nueva arremetida contra el espacio que tiene Amalia Pando y que comparte con Roxana Lizárraga en Radio Líder del Alto. Se llama Cabildeo, el programa de Amalia y de Roxana. Usted sabe que la asamblea, la bancada del MAS en la asamblea paceña, está pidiéndole, porque la radio es de la Gobernación de La Paz, está pidiéndole de manera insistente, presionando para que ese espacio que tiene Amalia Pando y Roxana Lizárraga, de lunes a viernes a diario por la mañana en Radio Líder, le sea quitado a estas periodistas y se los entreguen a los asambleístas del MAS. Justamente, ¿no? Esto pone de manifiesto que hay una actitud marcadamente autoritaria e intolerante. Y si hablamos de democracia, tenemos que hablar de discordia, tenemos que hablar de combate dialéctico de las ideas, tenemos que hablar de controversia, tenemos que hablar de oposición, de cuestionamientos, porque esa es la labor de los ciudadanos, fiscalizar a los actores políticos. La labor de los medios de comunicación no es, digamos, la de ser un apéndice más de las autoridades que están en función de gobierno. Los medios de comunicación tienen que ser incómodos, tienen que hacer periodismo investigativo, sacar a la luz pública actos irregulares que pueden tratarse de corrupción, tráfico de influencia, defalco de las arcas públicas. Y esto pues naturalmente va a ser incómodo para aquellas personas que están en el ejercicio de las funciones de poder, pero ellos no están ahí para usurpar, digamos, el Estado en beneficio propio. Esto no es su patrimonio. Ellos están ahí por el mandato del soberano, que es el pueblo, pero tienen que ejercer sus funciones en beneficio del pueblo. El fin máximo de la Constitución es proteger la vida de los ciudadanos y garantizar todos nuestros derechos y libertades fundamentales,
Pero en la práctica, a pesar de que nuestra constitución política es bastante vanguardista en esta materia, se vulneran permanentemente los derechos. Y pongo un ejemplo clarísimo: el Estado vulnera los derechos humanos de los ciudadanos por acciones directas cuando sus instituciones, por ejemplo, incumplen lo que establece la constitución política del Estado, además convenios y tratados internacionales. El TIBNIS. El TIBNIS, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, el encargado de dar seguridad en los recintos carcelarios es el Estado. Vemos permanentemente cómo los privados de libertad se enfrentan, se asesinan, se matan. Cuando el Estado no tiene una presencia física real en determinadas áreas geográficas, como lo que pasó en San Julián este semestre, si se acuerda, que agarraron los comunarios le arrebataron a la policía un supuesto un señor que estaba acusado, ¿no? de haber cometido un robo y un asesinato. Y lo lincharon. Lo ejecutaron, no lo lincharon. Entonces, ese señor tenía derecho a un juicio justo, ¿no? El derecho a la legítima defensa, porque no estamos en la Edad Media, en la Santa Inquisición, no habían pruebas fehacientes que demuestren su culpabilidad. Entonces, el Estado ahí tiene una presencia aparente, porque la policía llegó a retirarse. Estamos hablando con un Estado que no es soberano, que no tiene la capacidad de sentar soberanía dentro de su propio territorio. Ahora, estamos hablando de 2 tópicos, ¿no? ¿Cuáles sigue a la violación de la libertad de expresión? Bueno, como le comentaba, estimada Maggie, también hay mucha discriminación política. Hay mucha intolerancia, hay fuertes cuestionamientos hacia aquellas personas, ¿no? Que son incómodos y discordes con el discurso dominante, que es el denominado proceso de cambio. Entonces, por eso le decía que hay una afectación directa a la calidad de la democracia. ¿Sabe qué pasó? ¿Se acuerda usted el revuelo que hubo por este vuelo que se atrasó más de 10 minutos? El piloto pedía que cierren la puerta y no cerraban, y era que estaba subiendo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ¿no? Y se filmó ese momento y lo compartieron por las redes sociales. Leti Jordán, ¿no? Nos los ha dicho aquí, por informaciones que tiene de amigos que trabajan en las líneas aéreas. Vino una orden del Ministerio de Gobierno, del gobierno, para pedir la lista completa de los pasajeros que habían en ese vuelo, para identificar quién había filmado y compartido esa escena por las redes sociales. Eso me pareció de terror. Justamente no estamos hablando de actitudes que son muy autoritarias, y las personas que son autoritarias son absolutamente intolerantes. Como les comento, en democracia los actores políticos están sometidos a la opinión pública, y la opinión pública no tiene por qué ser condescendiente, tiene que ser crítica, tiene que cuestionar todo este tipo de abusos, todo este tipo de excesos que rompen con lo que establecen nuestras normas. Ahora, Romano, ¿cómo han visto ustedes la cobertura que se está haciendo sobre todos estos hechos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos? Hago la pregunta porque hay una crítica cada vez mayor de parte de la gente que se informa a través de la radio, de la televisión, de los diarios, en sentido de que muchos espacios informativos están restringiendo o minimizando hechos que tienen que ver con este tipo de violaciones a los derechos humanos, sobre todo provocados desde el poder central o municipal o departamental, y que impiden de verdad de tener una buena información. ¿Ustedes pueden tener un reflejo de eso o es difícil en el análisis que hacen? Se refleja fundamentalmente la gran diferencia que hay entre lo que informan los medios de comunicación y lo que pasa en las redes sociales. Lo que sale en las redes sociales. Justamente porque la presión que ejerce el partido que está en función de gobierno hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas, que tienen una línea editorial que es bastante crítica, es muy fuerte por el tema de la asfixia económica, tienen el tema impositivo, amenazan con cerrar inclusive medios de comunicación. Hemos visto la persecución que ha sufrido Amalia Pando, etcétera. Entonces, lamentablemente, medios de comunicación y por su parte también muchos periodistas imponen lo que se conoce como la autocensura. Es un estado de terror, un estado de intimidación. Como le comentaba, eso afecta directamente a la calidad de la democracia porque de alguna manera trata de restringir la libre circulación de ideas, que eso es un aspecto fundamental de la democracia. Y en las redes sociales vemos un fenómeno totalmente diferente, cómo el ciudadano se expresa, y justamente en buena medida lo que pasó en las elecciones del año pasado, el 21 de febrero, fue gracias a las redes sociales y las plataformas ciudadanas. Ahora, ustedes presentan y hacen este reporte
2 veces al año ahora, ¿no? Cada 6 meses. ¿Qué objetivo alcanzan con este reporte, Romano? Hablo como observatorio de derechos humanos de la Fundación. Número 1, tener un registro histórico de los hechos que se van presentando en el día a día, para que no caigan en el olvido. Número 2, hacemos incidencia, hacemos la socialización de los hechos que se van presentando. Y esto de alguna manera es una labor, digamos, de persuasión y disuasión para que este tipo de actitudes se depongan. Nosotros presentamos estos informes ante el Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia, autoridades nacionales y también ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Esto es importante porque ellos reciben informes no solamente de nosotros, sino de diferentes ONGs e instituciones de defensa de los derechos humanos. Ellos además analizan lo que está pasando en los diferentes estados, en este caso Bolivia, y hacen observaciones y recomendaciones a los estados para que ellos cambien sus actitudes. Ahora, eso depende de la buena voluntad de los gobiernos que están de turno. Pero sí es una labor muy ardua, muy dura, porque depende de la buena voluntad y de la voluntad política de las autoridades que están en función de gobierno. Es lo mismo que estamos viendo en el tema de la justicia. Lamentablemente en Bolivia tenemos un gobierno fuerte y un Estado institucionalmente débil, que necesita de una justicia que esté sometida a sus caprichos y a sus designios, justamente porque uno de los fines que se pretende consolidar en el próximo año es habilitar una reelección inconstitucional del presidente y el vicepresidente. Para eso necesitan autoridades judiciales que estén sometidas a los caprichos de estas autoridades en funciones de poder, justamente vulnerando lo que establece la Constitución Política del Estado. Y a eso hay que sumarle que ya hay un referéndum nacional que ha votado de manera negativa para que se modifiquen estos artículos. Exacto, pero ya sabemos nosotros cómo actúa el gobierno, ¿no? El gobierno logra ir imponiendo su voluntad a pesar de las barreras que pueda haber en la Constitución, en las leyes, e incluso en el rechazo de varios sectores de la población. En este caso hablaríamos de una mayoría de bolivianos que votó en contra de la modificación de estos artículos de la Constitución. ¿Cuál es el panorama que ustedes vislumbran, ustedes que están acompañando el tema de derechos humanos en Bolivia? Además, teniendo en perspectiva lo que puede o lo que va a ocurrir el próximo año. Es un panorama sombrío, ¿no? Bastante preocupante, pero sí hay una luz al final del túnel, y es que la ciudadanía en esta época en la que nos ha tocado vivir se ha empoderado bastante a través de las redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno que los diferentes gobiernos prácticamente no tienen el control, porque el ciudadano se comunica y tiene un pensamiento en red, pero ese pensamiento en red es en la clandestinidad, no es bajo los conductos o las vías oficiales. Entonces, el ciudadano participa de forma activa en la política y se informa a través de las redes sociales. Y doy un ejemplo clarísimo. Si no hubiéramos tenido las filmaciones que hubieron en el atraco nefasto, ¿no?, de Eurocronos, nos hubiéramos tenido que tragar el informe oficial de la policía. Pero eso mata, porque aún con esas imágenes todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Vemos una conferencia de prensa al mediodía con una versión que no cuadraba con lo que habíamos visto. Ha pasado un mes, está el informe del Instituto Forense, dice claramente que la bala que mató a Ana Lorena Torres Torrico vino de lejos, no corresponde a ninguna de las armas que tenían los atracadores. No dice directamente que viene de la policía, pero por supuesto no hay más donde perderse, quién más estaba con armas ahí, ¿no? Pero mire usted, Romano, a un mes no ha sido convocado ni un solo policía a declarar. Hasta ahora la Fiscalía no ha logrado la lista de todos los uniformados que actuaron en el operativo. Y ya vemos, porque el ministro ha dicho ayer que la policía va a hacer otro informe, una resistencia increíble a aceptar lo que le llaman los abogados la verdad histórica de los hechos, la verdad material de los hechos, algo así, ¿no? Grave. Justamente es un reflejo de lo que pasa en el país. Por eso es que los políticos, a diferencia de la policía, se someten a procesos electorales. Entonces, este tipo de hechos tienen una fuerte incidencia en la opinión pública. Y esperemos que la opinión pública en las próximas elecciones que se nos avecinan, tanto nacionales, departamentales y municipales, pues sepan elegir a sus autoridades con el mayor criterio posible,
justamente para evitar que la democracia se siga degradando y nos reencaucemos en una democracia, ¿no? Que vaya hacia una democracia en vías de consolidación, no que seamos una democracia híbrida, que más bien camina hacia senderos de autoritarismo, de intolerancia, de respeto a los derechos y libertades fundamentales. Ustedes llevan este reporte, los resultados del reporte, a las universidades, a los colegios de profesionales. ¿A dónde llevan el informe? Esa es parte de nuestra labor, ¿no? De socialización y de sensibilización para que la ciudadanía sepa y se permee de los hechos que van pasando en el país. El día de ayer estuvimos, por ejemplo, en la Universidad UTEPSA ante los estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales. También visitamos la Universidad UPSA, vamos a la Universidad Gabriel René Moreno, hacemos presentaciones con profesionales. Entonces estamos siempre haciendo esa labor de socialización y también gracias al apoyo que nos dan los medios de comunicación, como es el caso ahora de Semanario 1 aquí contigo, May. Nos dirigimos ante la opinión pública para presentar y denunciar estos hechos, ¿no?, irregulares. ¿Dónde puede acceder, a dónde puede acceder la gente que necesita o que quiere conocer en detalle el informe, Romano, ahora que hablamos tanto de redes sociales y de la facilidad que hay, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una página web que es Fundación nuevademocracia.org.bo y también tenemos nuestra página web en el Facebook, que ahora es una herramienta, ¿no?, muy fundamental. Tenemos la página de la Fundación Nueva Democracia en el Facebook y también la página del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos. Ahí pueden enterarse de nuestras actividades y además descargar los diferentes informes que nosotros vamos realizando, y también tenemos análisis de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. Una de las investigaciones que se está llevando adelante en este momento es sobre las violaciones que se han dado en las anteriores elecciones judiciales y las que se van a presentar en esta elección judicial. Terrible. Que es totalmente atípica. Romano, muchísimas gracias por estar aquí en Semanario 1, periodismo sin Photoshop. Miércoles, mucho eslogan el nuestro, ¿no? David va a compartir las páginas, por favor, de la Fundación y del Observatorio, para que toda persona que tenga interés en conocer en detalle lo que Romano ha contado aquí rapidingo y de manera bien sintetizada, puedan tenerlo accediendo a estos sitios que ha compartido Romano y que David está también compartiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, y le cuento que estamos ahorita con problemas en nuestro portal, ¿no? Terrible. Parece que hemos perdido todo el material, toda la información que teníamos en nuestro portal. Romano, muchas gracias. No, muchísimas gracias al Semanario 1 y a todo el equipo que hace posible, ¿no?, que esta plataforma salga todos los sábados. Es muy importante la labor que ustedes realizan porque es un periodismo informativo, un periodismo crítico, y que tiene que ser incómodo con todas las autoridades en funciones de gobierno, indistintamente del nivel en el que estén, nivel central, departamental o municipal, porque esa es la labor del periodista y también la labor de los intelectuales, ¿no? Poner en entredicho a las autoridades que están en función de gobierno. De algunos intelectuales, porque ya hemos visto el lío que hay ahorita en Claxon, ¿no?, por el premio que le han dado al ¿no? Es muy preocupante, ¿no?, Evo Morales. Y ha habido la reacción de dos organizaciones, que una de ellas ya se ha desafiliado, la otra sigue, pero con reclamos muy fuertes. Terrible, me parece, lo que está pasando a todo nivel. Gracias, Romano. Yo quiero aprovechar lo que había comentado Romano con el tema del atraco. Tenemos en puerta esa grabación editada. Yo quiero que escuchen, por favor, un pedacito nada más de la conferencia que dio el fiscal departamental en Santa Cruz, el doctor Freddy Larrea, sobre el informe del Instituto de Investigación Forense de Cochabamba respecto a las balas que mataron a Ana Lorena Torres Turrico y la que mató al policía, que fue la primera víctima en el lugar. ¿Escuchamos? De la investigación que ha realizado, el análisis que ha realizado los peritos del Instituto de Investigación Forense, se tiene que una de las víctimas, Ana Lorena Torres, fallecida el día del hecho, tiene como causa de la